Hola, soy Inés Lima, una de las formadoras del módulo Curas e Intervenciones en Emergencias. En este vídeo y en algunos vídeos sucesivos que haremos entre Marc y yo, os vamos a hacer un recordatorio de lo que hablábamos ya al principio del curso en la clase presencial, que es la evaluación de necesidades en emergencias humanitarias. ¿Os acordáis de la situación que os poníamos en este primer contacto con vosotros para hablaros de cómo hacemos para mirar situaciones extremas en situaciones de emergencias, como el caso de la población rohingya, que venía en éxodo masivo? Si os acordáis de toda la situación de esta población que huye de Myanmar y llegando en éxodo masivo, aproximadamente más de 1 millón de personas acumuladas, en una situación de alta vulnerabilidad, mujeres, niños, personas en movimiento, en situaciones muy extremas. Recordaros que hacíamos una tormenta de ideas sobre la evaluación de las necesidades humanitarias, y esto es lo que vamos a recordar en los próximos vídeos. Hablamos de qué es una emergencia, que es la ruptura del equilibrio y sobre todo es la combinación entre gravedad y urgencia después de un evento repentino. Estamos hablando de situaciones extremas, como puede ser cualquier desastre natural, terremotos, tifones, erupciones de volcanes cerca de poblaciones que están viviendo colindante al volcán. Todos aquellos desastres naturales, todas aquellas situaciones de conflicto armado, crisis humanitarias, etc. Cuando ocurre este evento y hay esa ruptura de equilibrio entre lo que ocurría en una situación de base normal a una situación extrema, y estas emergencias están sobre todo ligadas a dos conceptos: concepto de magnitud, que es el número de personas en riesgo, y el concepto de severidad, que es el impacto que tienen estas emergencias en la mortalidad. Ponemos la foto de ébola en severidad porque evidentemente tanto los filovirus Marburg y ébola tienen una tasa de letalidad enorme ligado a la enfermedad, ¿no? Como es las últimas epidemias se han visto entre el 50 y el 80% de los pacientes infectados han fallecido. En cuanto a la magnitud, hay que tener en cuenta todo el número de personas que están siendo afectadas. El ejemplo de Haití muestra la magnitud de personas afectadas. Se afectaron muchísimas personas por el terremoto, pero también murieron muchísimas personas. Es un ejemplo de severidad y de magnitud el terremoto de Haití. Fueron más de 200 o 300.000 personas que murieron en el primer día del terremoto. Sin embargo, cuando hay situaciones donde se afecta mucha zona, como en la foto de la izquierda, donde puedes tener inundaciones recurrentes cada año y se pueden prevenir movimientos. Un ejemplo de India, ¿no? Con los monzones. Cada año la gente sabe que van a venir monzones, inundaciones. La gente puede salvar sus vidas saliendo de esa zona peligrosa de inundación. Esto sería un ejemplo de magnitud, pero no de severidad. Es decir, hay mucha gente afectada, pero no tiene esta combinación de las dos. Cuando tenemos la combinación de las dos es cuando nosotros definimos una emergencia humanitaria. Siempre son los parámetros que evaluamos en una primera instancia. Estas tres curvas a nosotros nos definen el momento de acción a nivel humanitario. Si hablamos de la curva roja, tenemos de nuevo, si hablamos del terremoto de Haití, el impacto que tuvo los primeros días del terremoto a nivel de morbimortalidad. Es cuando los equipos tienen que llegar tan pronto como sea posible. Esto va a reducir drásticamente la población afectada si llegamos a tiempo con un equipo efectivo, con material necesario. Esto es el impacto directo, y la curva roja define esto, lo que pasa y las víctimas que pasan en las primeras horas o días después de la emergencia. La curva roja, sin embargo, son más las consecuencias indirectas que impactan a la salud de los supervivientes. Estamos hablando de mujeres embarazadas que tienen que asistir a un parto y no tienen dónde ir a parir. Estamos hablando de niños que estén enfermos de cualquier enfermedad tipo malaria o infecciones respiratorias o diarreas y no tienen ningún centro de salud o ningún hospital donde se les puede poner medicación.
Esto es seguir actuando e interviniendo en las siguientes semanas, inclusive meses, después de la emergencia, para reestructurar y poder abastecer de recursos humanos y de material necesario para volver a reducir esta mortalidad y morbilidad asociada a la emergencia. Sin embargo, la curva amarilla ya es una fase ya más posterior, de meses y años, donde hay que ya rehabilitar la situación de base. En el caso de terremotos, pues se tiene que reconstruir todas las estructuras, todo lo que se ha afectado a nivel de canalización de aguas, de estructuras de salud, etcétera, etcétera. Y esto ya es una fase ya más de desarrollo, donde vendrán otras ONGs a trabajar directamente con los gobiernos. A nivel humanitario, nosotros vamos a intervenir sobre todo en emergencias en las primeras dos curvas, la roja y la naranja, siempre en colaboración con las autoridades del país, con los ministerios de salud del país, para poder coordinarnos y poder tener un valor añadido. ¿Cuándo se interviene? Tenemos que mirar las necesidades de la población. Como línea de base tenemos el cuadrado gris, que para nosotros es la población que está sufriendo, qué es lo que vamos a hacer para asistir. Tenemos que mirar cómo actúa esta población determinada, ¿no? Estamos hablando del terremoto de Haití, pues todos los mecanismos de resiliencia de la población, toda la gente que va a salir a ayudar a sus familiares, a sus hijos. La capacidad de respuesta local, qué mecanismos tiene la municipalidad a nivel de salud, de rescate de cadáveres, de reacción, al fin y al cabo, de todos los mecanismos de ayuda de la zona. También hay que mirar la capacidad externa de ayuda, como puede ser el Ministerio Indio ayudando en el terremoto de Nepal. Esto hay que valorarlo también. ¿Cuáles son los acuerdos regionales que van a ayudar a este tipo de desastres? Y cuando hay una brecha y todavía queda una población desasistida o acciones donde se pueda intervenir que tengan un impacto tanto en mortalidad como en morbilidad, es cuando realmente se decide si se interviene. Esta foto hay que hacerla sistemáticamente desde el principio y decidir rápidamente si se va a intervenir o no. ¿Y cuáles son los criterios? Pues los criterios son si hay crisis médicas y humanitarias, donde la necesidad de respuesta tiene que ser tan efectiva y necesaria, es decir, hay que cubrir las necesidades vitales de la población que se asiste, ¿vale? Y hay que valorar también lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, si hay una brecha o las capacidades locales están realmente desbordadas y no tienen esa capacidad de respuesta, donde ya vienen las ONGs que hacen acción médico-humanitaria para poder, como objetivo principal, reducir la mortalidad y la morbilidad de una manera muy rápida y muy eficaz. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar las prioridades. Haremos una evaluación inicial del contexto, de los datos demográficos de las poblaciones y de la seguridad, y miraremos todas las otras prioridades de las que hemos estado hablando ya, ¿no? Pues hablamos de agua, hablamos de saneamiento, de nutrición, hablamos de inmunización, no solo de sarampión, sino de otras enfermedades altamente contagiosas, altamente prevenibles, con vacunas efectivas, como en el caso de difteria, que hubo epidemias de difteria, si nos volvemos a conectar con el caso de los rohingyas, y si hubiéramos vacunado de los distintos antígenos que pueden prevenir en la edad pediátrica a los niños, pues cuantos más antígenos utilicemos, cada vez mejor en emergencias, y esta es la estrategia que se está siguiendo ahora para poder tener más impacto en este tipo de enfermedades. Tenemos otras prioridades que vamos a ir evaluando en los siguientes vídeos. Hablamos de refugio, hablamos de control de enfermedades infectocontagiosas, de la salud en fase de emergencias, recursos humanos, coordinación, la salud mental como parte transversal del enfoque de salud y de asistencia a todos los niveles, a nivel comunitario, a nivel de atención primaria, a nivel de hospitales o atención secundaria, y por eso ya no hablamos de las 10 prioridades en emergencias, sino de prioridades que incluyen protección, temas de género, etcétera, etcétera.
Si nos vamos a la evaluación inicial, que es una de las cosas que tenemos que determinar, tenemos que mirar y saber muy bien el contexto donde estamos, si es a nivel geográfico, por temas de acceso, cómo vamos a poder acceder a la población, es muy importante valorarlo, pero también el tema de seguridad. Y luego ligado a ello la demografía, porque nos va a, sabiendo los datos demográficos y teniendo los denominadores de nuestra población diana para determinar proyectos, vamos a poder mirar la población, nos vamos a poder enfocar en los grupos más vulnerables. En ese sentido, podríamos hacer un ejercicio si estimáramos en un campo de 30.000 personas y queremos montar una maternidad para asistir a mujeres embarazadas en el momento del parto, que es el momento donde las mujeres tienen mayor índice de mortalidad si no tienen un buen acceso a una buena asistencia en el momento del parto, aquí podremos incidir y reducir la mortalidad y morbilidad. Entonces os vamos a invitar a que hagáis un ejercicio pensando un poco en las tablas demográficas, que normalmente por país o por continente se van a desglosar en distintas proporciones. Si miráis, si nos enfocamos en esta población de 30.000 que os comentaba y nos vamos a la tabla de la derecha, que es la tabla de África, podemos ver los distintos proporciones de grupos de edad, como de 0 a 4 años, por ejemplo, es el 18% de la población total. Pues, si queremos montar una maternidad, hay que tener en cuenta las mujeres en edad fértil, la proporción y el ratio hombres-mujeres. A partir de aquí, como he dicho, la proporción de mujeres en edad fértil y también tener en cuenta que del porcentaje de mujeres embarazadas, el 18% de ellas van a ser mujeres en edad fértil. Si pensamos en el periodo del embarazo y la estancia media hospitalaria que necesita una mujer estando de parto, serían unos 2 o 3 días aproximadamente de estancia media hospitalaria, podríais hacer el ejercicio utilizando estas tablas de cuántos números de camas necesitaríamos para poder montar esta maternidad, coordinarnos con el equipo logístico y definir en relativamente un periodo muy breve de tiempo ya poder empezar a asistir a este tipo de mujeres. Este ejercicio es muy práctico y es para que un poco proyectéis con cálculos relativamente sencillos cómo podemos dar una respuesta apropiada. Muchas gracias. Los siguientes vídeos será Marc, que va a explicar el resto de las prioridades en emergencias.